Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Edgar Román Morales Góngora y junto con mi compañero Diego Manuel Martín Ávila, les vamos a hablar sobre una presentación de una investigación que hicimos sobre la influencia de TikTok en la retención de atención de los jóvenes, en este caso en específico de 18 a 25 años. En esta presentación les vamos a explicar el problema que dio origen a nuestra investigación, los objetivos y preguntas que la orientan, así como el enfoque y el diseño que utilizaremos para estudiarlo. Igual, les vamos a mostrar el procedimiento que seguiremos para la obtención de la información. En sí, nuestro propósito es analizar esta relación desde una perspectiva que nos permita comprender tanto los datos obtenidos como la forma en que los obtendremos. En esta diapositiva hablaremos sobre los antecedentes. En las redes sociales de atención, el estudio de los efectos cognitivos de los medios digitales comenzó antes de TikTok. Podemos decir que el interés por estudiar los efectos de los medios digitales sobre los procesos cognitivos comenzó desde antes de la aparición de TikTok. O sea, esto viene desde hace varios años, donde diferentes investigadores se tomaron la tarea de buscar comprender cómo la exposición constante a diferentes estímulos digitales puede relacionarse pues, con procesos como la atención y la memoria. Estudios previos. La multitarea digital se ha relacionado con memoria y atención. Uncaper 2016. Uncaper y sus colaboradores en el 2016, en su investigación de la que hablamos, relacionaron la multitarea digital frecuente con un menor desempeño en memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Este, pues es un antecedente importante porque permite entender que el interés por los posibles efectos cognitivos del consumo digital, pues no comenzó realmente con TikTok. TikTok, su uso intensivo se ha relacionado con concentración, funcionamiento cognitivo y control del tiempo de consumo. Viroz y Kanté en el 2024. Viroz y sus colaboradores encontraron dificultades relacionadas con el control del tiempo de consumo, mientras que Conté y sus colaboradores identificaron posibles relaciones entre el uso excesivo, la concentración y otros aspectos del funcionamiento cognitivo. Actualidad, la atención, el funcionamiento cognitivo y el rendimiento académico son líneas de investigación emergentes sobre TikTok. Jaque 2026. Jaque identificó la atención, el funcionamiento cognitivo, el sueño y el rendimiento académico como líneas emergentes de investigación. La relevancia, analizar esta relación permitirá comprender mejor el uso frecuente de videos cortos y la retención de la atención en jóvenes de 18 a 25 años. Pues esto muestra que se trata de un tema que continúa siendo estudiado actualmente. Por ello, nuestra investigación pues busca aportar información sobre la relación entre el uso de TikTok y la retención de la atención. En esta diapositiva hablaremos sobre los objetivos y las preguntas de investigación que guiarán el estudio. Esto significa que estas dos cosas van a establecer qué queremos analizar y qué información necesitamos obtener durante el desarrollo de la investigación. Como objetivo general tenemos pues analizar la relación entre el uso de TikTok y la retención de la atención en jóvenes de 18 a 25 años. Este objetivo pues funciona como el punto central del estudio, ya que todas las etapas de la investigación están orientadas pues a responder a esta relación. En los objetivos específicos tenemos analizar la atención sostenida ante el consumo de videos,
Este objetivo nos permitirá concentrarnos en la capacidad de mantener la atención. Después tenemos el de evaluar la relación entre el tiempo de uso y concentración. Esto nos ayudará a considerar cómo cuando utilizan TikTok los participantes se puede relacionar con su capacidad de concentración. Por último, buscamos relacionar la retención de la atención con el rendimiento académico. Esto con el fin de conocer si este aspecto también tiene una relación con una experiencia académica. Ahora hablaremos sobre las preguntas de investigación, quienes orientarán la recopilación y el análisis de los datos. La primera pregunta es, ¿hay afectación en la atención de los jóvenes que usan TikTok? Esta pregunta, lo que buscamos con ella es conocer si existe alguna afectación en la atención de los jóvenes que utilizan TikTok, mientras que en la segunda, que dice, ¿qué relación existe entre el uso de TikTok y la retención de la atención? Buscará profundizar en la relación entre el uso de la plataforma y la retención de la atención. ¿Y para qué nos sirven esas dos cosas? Bueno, los objetivos nos indican qué vamos a analizar y las preguntas nos ayudan a definir qué queremos responder con la información que obtengamos durante la investigación. En esta diapositiva hablaremos del tipo de enfoque del protocolo de investigación. En esta investigación utilizaremos un enfoque mixto. Integraremos los elementos cuantitativos y cualitativos. Elegimos este enfoque porque el problema que estamos estudiando tiene diferentes aspectos que necesitamos considerar. Por un lado, nos interesa obtener información que puede medirse, como el tiempo que pasan los jóvenes utilizando TikTok, pero también consideramos las experiencias, emociones y percepciones de los participantes. Esto es importante porque los datos numéricos nos pueden mostrar qué ocurre, pero conocer la experiencia de los propios jóvenes nos va a permitir comprender mejor cómo perciben el uso de la plataforma. El estudio se desarrollará bajo un diseño no experimental correlacional. Eso significa que no vamos a manipular directamente el tiempo en que los participantes utilizan TikTok, pero en su lugar observaremos las variables tal como se presentan de manera natural y analizaremos si existe alguna relación entre ellas. Bueno, ¿por qué este enfoque? Escogimos este enfoque porque permite abordar el fenómeno desde lo medible y lo observable, pero también desde la experiencia de los usuarios. Así que por esta razón consideramos que es el enfoque más adecuado para nuestra pregunta de investigación, ya que nos permitirá obtener una visión más amplia de la relación entre el uso de TikTok y la atención. Esta diapositiva es sobre el método de la investigación. Aquí la dividimos en tres partes, que es el diseño, el procedimiento y la recolección y análisis. Nuestro diseño será no experimental y correlacional, como ya lo habíamos comentado. Además de que vamos a usar un modelo intrasujeto que un poquito más adelante lo vamos a explicar más a fondo. Bueno, eso significa que no vamos a manipular directamente las variables, sino que observaremos nada más cómo se presentan de manera natural en los participantes. Nuestro interés será analizar la relación entre TikTok y la atención. Para llevar a cabo este estudio, primero pues vamos a seleccionar a los participantes y una vez que los tengamos seleccionados, se les explicará el propósito de la investigación y su participación será completamente voluntaria. Después, comenzaremos a recopilar información relacionada con el tiempo que utilizan la plataforma y los aspectos relacionados con su atención y concentración. De igual manera, le vamos a aplicar cuestionarios, los cuales nos van a permitir conocer con mayor profundidad las experiencias y las percepciones de los participantes. Una vez que hayamos obtenido toda la información,
Organizaremos los datos para facilitar su análisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, los datos cuantitativos serán analizados para identificar posibles relaciones entre las variables, mientras que la información cualitativa será revisada para encontrar patrones o aspectos comunes en las respuestas de los participantes. De esta manera, podremos combinar la información cuantitativa con la cualitativa. Y esto nos va a ayudar a obtener una visión más completa sobre nuestro objetivo. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el diseño de la investigación. Como yo les había comentado hace un momento, nuestro modelo es intrasujeto. ¿Cuáles son las características del diseño intrasujeto? Bueno, los mismos participantes son evaluados en diferentes condiciones o momentos. Esto significa que los mismos participantes formarán parte de las diferentes etapas del estudio, en lugar de irlos dividiendo en grupos diferentes. La otra es, permite comparar a cada participante consigo mismo con distintos momentos o condiciones. Esto resulta útil porque cada persona tiene características diferentes, tiene características propias que pueden influir en los resultados, como por ejemplo la edad, la personalidad o las experiencias pueden ser vistas o vividas de diferentes formas por cada uno de los participantes. Reduce la influencia de diferencias individuales como edad, personalidad y experiencias. De esta manera, pues vamos a buscar disminuir la variabilidad que existiría si comparamos grupos diferentes. Y esto va a facilitar la observación de posibles variaciones relacionadas con la atención y el uso de videos cortos. Es adecuado para trabajar con una muestra pequeña. En nuestro caso, pues se contempla trabajar únicamente con alrededor de 30 participantes. Utilizar un solo grupo también pues nos va a facilitar el desarrollo del proyecto porque requiere menos tiempo de reclutamiento, materiales y recursos. La justificación, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, ¿por qué escogemos este modelo? Pues es adecuado para trabajar con una muestra pequeña, permite un mayor control de las características individuales y facilita la comparación de los resultados obtenidos durante el estudio. Por estas características, consideramos que el diseño intrasujeto es una alternativa viable para nuestra investigación, ya que este modelo nos permite aprovechar mejor los recursos disponibles y tener un mayor control sobre las diferencias individuales a la hora de estudiar la relación entre el uso frecuente de los videos cortos y cómo estos videos cortos acaparan la atención del participante. Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que me estén viendo. Yo continuaré con la exposición que se ha llevado a cabo mediante los últimos minutos en esta grabación. Vamos a empezar con el método de recolección de datos que vamos a usar. El método que vamos a usar es un cuestionario autoadministrado. Esto quiere decir que no tienen que estar los evaluadores presentes al momento de aplicar el cuestionario, simplemente pues los propios usuarios van a tratar de contestarlo de como puedan. Esta aplicación, pues, no tiene que ser presencial, como ya dijimos, puede ser presencial y puede ser no presencial. Y los participantes, o sea, todo esto será elaborado en Google Forms. ¿Por qué? Porque vimos que es una opción en donde está, por así decirlo, más accesible para todo el mundo. Todo el mundo tiene un celular y acceso a Google, entonces no se les dificultará pues acceder al Forms para pues contestar nuestra encuesta. Bueno, continuamos. El instrumento estará dividido en dos partes. La primera estará enfocada en el uso de TikTok y los hábitos de consumo de videos.
Por ejemplo, preguntaremos cuánto tiempo utilizan las aplicaciones al día, con qué frecuencia la utilizan y cuál es el principal motivo por el cual ingresan a esta aplicación. La segunda parte estará enfocada en la atención y la concentración. Estas preguntas que utilizaremos usan una escala de Likert, por ejemplo, aquí vemos nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Em, de esta manera, el cuestionario permitirá recopilar la información tanto sobre los hábitos de consumo de uso de TikTok como la percepción que tienen los participantes de su propia atención y concentración. Bueno, para la recolección, o sea, la selección de instrumentos o la recolección de datos, realmente no hay una diferencia como tal, porque en sí, como hablaremos, está dividido el cuestionario, se utilizarán dos cuestionarios. Y como hablamos, el cuestionario será sobre uso de TikTok y el segundo cuestionario será sobre sobre la atención y la concentración. Estos cuestionarios cumplen una función de confiabilidad y validez para analizar la variable que se pide medir. Sin embargo, al tratarse de instrumentos elaborados para este estudio y no de escalas psicométricas estandarizadas, no cuentan con índice de fiabilidad o validez previamente que haya sido establecido. Por así decirlo, surgieron simplemente o sea, de preguntas que sí tienen un aporte o una necesidad para medir una variable, pero no están precisamente estandarizadas de manera oficial. Bueno, pasaremos a lo que sería la aprobación ética. Y la aprobación ética sería, pues, siempre que hacemos un estudio tenemos que tener en cuenta las implicaciones éticas que hay detrás de elaborar este estudio. Y pues, principalmente para proteger y salvaguardar el bienestar de cada una de las personas en las que se participa, que participan en el estudio, y pues tener esa certeza o confianza en las personas al momento de salvaguardar sus datos. Por eso es necesario que antes de responder el cuestionario los participantes reciban la información sobre el propósito del estudio, el procedimiento y el uso académico que se les dará a sus datos. Esto permite que conozcan qué implica su participación, además de decidir si desean formar parte de la investigación. Y como todo, la participación es voluntaria, no podemos obligar a nadie a participar en nuestra actividad o en nuestro estudio. Esto implica que cada participante podrá decidir libremente si desea responder el cuestionario, si desea, eh, pues omitir algunas preguntas, y eso implica lo que sería la aprobación ética. Para eso se elabora lo que sería un consentimiento informado. Este es un ejemplo de un formato de consentimiento informado que se utilizará para pues darle a los participantes donde se explica cuál es el propósito de la investigación, el procedimiento que se seguirá y el uso académico que se le dará la información recopilada y sobre todo la confidencialidad. En nuestro caso, la aprobación ética no ha sido obtenida porque el estudio no se ha llevado a cabo, simplemente porque no hubo tiempo o simplemente porque realmente eh, no se ha preparado al 100% o no tenemos los recursos necesarios para llevar a cabo este estudio. Y bueno, hablando de recursos, pasamos a la siguiente diapo, que sería nuestra muestra representativa. En nuestra muestra representativa constará objetivamente de 30 participantes. Esta cantidad fue establecida considerando principalmente la viabilidad, el tiempo disponible y pues realmente el periodo académico en el que estamos, porque eso resultó ser más corto de lo que se esperaba y terminó pues impactando de esta manera. Aparte que la naturaleza de nuestro estudio tenía siendo una transversal correlacional a carácter exploratorio, por lo que esta muestra nos servirá bastante para abordar ese tema. Bueno, eh, vamos con lo que sería los criterios de exclusión y de inclusión, o inclusión-exclusión, perdón.
En estos criterios de inclusión y exclusión sabremos dividir lo que entra dentro de nuestra muestra, o sea, lo que vamos a medir, a quién le vamos a aplicar este formato y a quienes no nos sirven para pues tener una muestra. Y entre esas personas que, o sea, los criterios de inclusión para esas personas, estas personas deberán tener entre 18 y 25 años, residir en Mérida, Yucatán, ser usuarios activos y habituales de TikTok y aceptar el consentimiento informado. Nuestros criterios de exclusión serán para las personas que no cumplen con la edad, no residen en Mérida, Yucatán y tampoco no utilizan TikTok o tampoco nos firmaron el consentimiento informado. También nuestro instrumento, por si alguna vez se nos llega a colar alguna muestra que no queremos medir, tiene, por así decirlo, un filtro que impide que estas muestras se cuelen o pues se cancela la prueba automáticamente cuando se ve esto. O sea, porque ponemos una verificación de edad, residencia y uso de TikTok y también solo se utilizarán los datos con los criterios que se cumplen. Y luego pasamos a lo que sería cómo vamos a recolectar esta población o las muestras, el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento se hará a partir de varios canales, con el propósito de alcanzar a jóvenes que cumplan con las características establecidas para nuestra investigación. El primer canal para reclutar a personas será la invitación institucional. Se solicitará autorización para difundir lo que sería el FORMS, el cuestionario, y así alumnos de la Universidad Privada de la Península lo puedan contestar. Esto pues, veremos cómo se puede activar, diremos que pidamos permiso y que nos lo dejen al final de las clases o en los recesos, en los descansos, para que pues se pueda contestar. También se utilizará una convocatoria a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy en día terminan siendo el mecanismo de difusión más grande que tenemos los investigadores en la actualidad. Y otro recurso sería el muestreo a partir de la bola de nieve. Con esto decimos que, por ejemplo, terminan de responder el cuestionario, el Forms, y automáticamente les decimos si quieren lo pueden compartir con sus amigos para que esto pase, por así decirlo, a otras manos. Se va pasando de poco en poco. Por eso se llama muestreo de bola de nieve, porque en sí la bola de nieve va creciendo cada vez más. Y bueno, con esto quiero terminar nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Nos veríamos en una próxima ocasión. Gracias.